Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Delante de ti estamos, Señor, en tu Hijo Jesucristo, y te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu palabra tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para transformarnos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y hacer tu voluntad y permanecer en tu voluntad, y estar contigo, Señor, donde tú estás. Donde tú estás, nosotros estamos, y si tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti, también estamos en el Padre está en nosotros y nosotros estamos en el Padre. Por eso que la Trinidad se hace realidad, Señor, en nuestras vidas, cuando realmente creemos y vivimos conforme a tu palabra, obedeciendo tus mandamientos. Para eso nos das tu Espíritu, para poder obedecerla, Señor. Amén. Tomen asiento, amado hermano. La semana pasada se hablaba, si me amáis, cumples mi mandamiento, ¿no? La palabra en la Reina Valera dice guardar mis mandamientos. En la versión del año 60. En otra versión dice, si me amáis, cumplid mis mandamientos. En la Reina Valera contemporánea dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, ¿no? No podemos obedecer algo que realmente no entendemos o no creemos. Y el desafío más grande que Dios tiene con nosotros es que lo amemos a Él. Y amar a Dios es obrar conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a lo que nosotros creemos, ¿no? Por eso que cuando el Señor comienza a través de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice, antes del fin de la fiesta de las Pascuas, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Y a los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin, ¿no? Los había amado siempre y los amó hasta el fin. Es decir, y por eso dice uno de los textos más conocidos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no está la palabra amor, pero es la entrega total de Jesús en la cruz del Calvario para nosotros poder ser salvados y convertidos. Es decir, Dios no puede demandar a sus hijos, a sus escogidos, a sus discípulos, que lo amen a Él si Él primeramente no demuestra que nos ama a nosotros. Y aquí dice, lo que interpretó Juan fue de que el Señor siempre los amó y los amó hasta el fin. Es decir, que su amor no tiene límite, que su amor hasta el día de hoy es permanente, ¿no? Entonces, Dios ha establecido su palabra, y su palabra no solamente está para saber acerca de su palabra, sino es para vivir conforme a su palabra. Y para vivir conforme a la palabra de Dios, tenemos que amar a Dios. Para amar a Dios, primeramente hay que creer en Él, porque si no creemos en Él, no podemos amarlo, ¿no? Y el creer también es otra de las grandes batallas que libra nuestro Dios con nosotros, que tenemos que creerlo a Él. Nosotros muchos pensamos que creemos en el Señor, pero realmente a veces estamos recién empezando a algo de Él, a creer algo de Él, o con la justa comenzar a conocer algo de Él. Porque miren, si Él estuvo, cuántos tiempos estuvo con ellos, y le decían, Felipe, ¿desde cuándo estás conmigo y no me conoces? Porque si tú me conocieras a mí, conocerías a mi Padre. Jesús no está hablando con personas que de vez en cuando venían a verlo. Jesús está hablando con personas que vivieron con Él de día y de noche y no lo conocían. ¿Por qué? Porque no le creían. Esa era la batalla, ¿no? El creer. Él va a decir,
en un momento, crean por las obras que yo hago. Ya si no me creen, crean por lo que yo hago. Es decir, está diciendo, ustedes están como los fariseos. Les he hecho obras para que ellos crean y no creen. Por lo menos ustedes deben de creer en las obras que yo hago. Entonces la demanda de Dios es fuerte y Dios nos ha creado para amarlo. La razón principal por la cual existimos en esta tierra es para amarlo, pero no de la perspectiva humana. Ese es el gran problema que nosotros, nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestros principios, determinan la forma como leemos la palabra o entendemos la palabra. Y si tú y yo vas con esos conceptos humanos, es que no has nacido de nuevo. Porque no puedes jamás entender los pensamientos de Dios si no nacemos de nuevo. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo yo voy a tener un diálogo contigo si tú no me vas a entender, no me vas a comprender? Cuando vamos al capítulo 1 de Juan, alguien que conocía al Señor y tenía comunión profunda con Él fue Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, y que él había sido llamado por Dios a ser el que iba a abrir el camino, que cuando él viera a Cristo lo pudiera identificar. Es verdad, él fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre y su madre también, pero él fue formado, él fue instruido por sus padres en la palabra de Dios. Él llegó poco a poco a conocer a Dios. No es que ya él nació y ya de pequeño sabía las cosas de Dios, no, hermano. Toda persona que no conoce a Dios o que no ha tenido un encuentro con Dios pasa un proceso de conocerlo. Y él, como él fue apartado, consagrado para ese gran desafío, ¿no?, de abrir el camino, de preparar el camino para el Señor, Dios lo llevó siempre a buscar de Él desde muy pequeño. Y él era una persona que se apartaba para Dios y buscaba de Dios. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 32, dice, Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo he visto y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo está presentando a Jesús como el Hijo de Dios, pero ¿quién? ¿Quién le da esa revelación de que él era el Hijo de Dios? El que lo llamó, que es Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo llamaron a Juan para que él fuera el profeta, el que preparara el camino. Lo prepararon para identificarlo a Jesús. Pero a través de quién él pudo identificar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a través del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu de Dios. Aquí la demanda de Dios es, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo el primero y todos nosotros no tenemos la capacidad de obedecer ningún mandamiento, hermano. Ninguno. El que cree que lo puede obedecer, inténtalo, hermano. Va a ver cuando después usted, como decía hace un momento en la escuela bíblica, tan vil, va a experimentar la vileza, va a experimentar su condición depravada, va a experimentar su condición de maldición en la que vive cuando no pueda cumplir con los mandamientos que dice que usted lo puede cumplir. Es imposible, hermano, cumplir los mandamientos. No se puede cumplir los mandamientos en nosotros mismos. Por eso Jesús va a decir, ¿no?, en el 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo, dice, yo rogaré al Padre, yo le voy a suplicar al Padre, y Él les dará otro consolador. Es decir, está diciendo
y voy a leerle todo el pensamiento, para que esté con ustedes para siempre, es decir, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y estará en ustedes. Permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces aquí está la respuesta, ¿no? De cómo podemos nosotros llegar a cumplir los mandamientos, a vivir primeramente pudiendo poco a poco ir conociendo al Señor. Porque en la medida que lo vamos conociendo, vamos a ir creyendo. Y en la medida en que vamos a ir creyendo, vamos a pedirle y vamos a ver primero nuestra condición pecadora o nuestra condición limitada de que si somos salvos y hemos sido salvados, permanecemos en la gracia y por la gracia de Dios somos lo que somos y Dios nos va a ir alimentando en la medida en que vamos conociendo y creyendo en la fe, porque la fe viene a través del obrar las cosas que Dios quiere que hagamos. Si tú miras la vida de Abraham, Abraham fue eso, ¿no? Abraham era alguien que no conocía a Dios, Dios se acercó a él, trabajó con su vida y llegado el momento, Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela, de todo tu entorno, de todo, deja todo y anda a Canaán y yo voy a hacer de ti una nación grande. Y él no tenía hijos, su esposa era estéril y muy probablemente él también, es decir, era un fracaso humano para la humanidad en ese tiempo, porque una mujer que no tuviera hijos, olvídese, era un hazmerreír en la sociedad. No era concebida como mujer. Él blamaba y él le creyó a Dios, comenzó a creerle a Dios, comenzó a obedecerle a Dios y comenzó a hacer las cosas que Dios le dijo que hiciera. Cometió errores y grandes errores, pero ahí Dios comenzó a trabajar con su vida y él comenzó a creer en Dios, hasta que llegó un momento en que Dios lo declaró justo por la fe, pero aún después de justo por la fe va a seguir cometiendo errores, va a seguir cometiendo pecados, faltas, pero en la medida que él va creciendo va a ir conociendo a Dios y amando a Dios. ¿Te imaginas que un día ese hijo que tantos años le había pedido a Dios, después de 25 años, ya cuando tenía como casi 15 años, de 13 a 15 años, le pide ahora, dame a tu hijo, a tu único hijo, dámelo y sacrifícalo ahí. Lo quiero ese, me lo vas a sacrificar. Abraham se puso a discutir con Dios. No, Abraham le creyó a Dios y lo llevó a ese hijo. Y ese hijo fue criado en el temor a Dios, en el amor a Dios, y él no hizo nada a ese hijo para impedir que su padre lo sacrificara. No, lo obedeció a su padre. Entonces ahí vemos cómo Dios va trabajando. Pero cuando miramos a ese hombre de un momento determinado, el poder del Espíritu Santo estaba sobre él, gobernaba su vida, dirigía su vida. Porque eso no es un acto humano, es un acto de Dios. Solamente nadie de aquí tendría la locura de decir, no, voy a sacrificar a mi hijo. Ya Dios no lo va a hacer de nuevo, ya lo hizo una vez, ¿no? Y fue Cristo, ¿no? Y Dios no permitió que Abraham lo consumara, pero le mostró a Abraham cuánto lo amaba, cuánto Abraham amaba a Dios, cuánto Abraham le creía a Dios, cuánto Abraham le obedecía a Dios. Es decir, y todos los mandamientos que Dios le dijo que hiciera, lo hizo, porque él estaba en la presencia de Dios y vivía en la presencia de Dios. Entonces nosotros estamos en este tiempo siendo confrontados por Dios, de amarlo a Él, pero no por lo que le decimos, sino por lo que obramos. Y es un tiempo de tanto confort, es un tiempo de tanta vanidad, es un tiempo tan vano, tan vacío, tan hueco, pero que nos llena la vida para muchos. Y detrás de ese mundo vacío y sin propósito de vida estamos. Y vivimos para este mundo y estamos en este mundo y tenemos que salir de esto vacío, de esto que no tiene propósito de vida y que nos está invadiendo y que dejamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo o las cosas del mundo están teniendo tanta fuerza sobre nosotros? Porque no amamos a Dios, pues. Porque no lo obedecemos. Porque no le creemos. ¿Y por qué no le creemos?
Porque no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no meditamos en ella de día y de noche. Jesús, era el Dios hecho hombre. Y Él va a decir en el versículo 9, hace ya tanto tiempo, 14:9, estamos en Juan 14:9, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? De otra manera, creerme por las obras mismas. Mire, este fue fuerte, hermano. Porque esto se lo decía a los judíos, a los fariseos, a la gente incrédula. Ustedes, cuando Juan el Bautista llamó a preguntar, ¿eres tú el que debe venir? O ya tengo duda, ya estoy preso acá, no sé qué me ha pasado, entró en crisis, porque entró en una crisis profunda Juan el Bautista. ¿Y qué le contestó Jesús? Que esto no le dijo, no le dio un discurso teológico, no. A ver, comenzó a hacer obras. Vayan y dígale a Juan. Comenzó a hacer un sinnúmero de obras. Es decir, crean por las obras. El único que puede hacer estas obras es Dios. Pero como yo estoy en la presencia de Dios y estoy con mi Padre, estas obras las hago. Dice, créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí, ojo, el que cree en mí, porque si tú crees en Jesús, si creemos en Jesucristo, si creemos en nuestro Señor, tenemos que creer en el Padre. Y si tenemos que creer en el Padre, tenemos que creer en toda su palabra. Cree, hará también las obras que yo hago. Normal. Para Jesús normal. Porque si tú estás en la presencia del Padre, crees a Jesús y crees, al creer en Jesús, crees al Padre. Si conoces a Jesús, conoces al Padre. Y aún mayores obras hará. Y aún mayores obras hará a futuro. Porque esto era importante. Jesús estuvo limitado a un tiempo y a un espacio en la Palestina, y lo máximo que llegó fue, creo que bordeó Decápolis, las ciudades gentiles. No llegó más allá. Pero Él les había dicho que cuando Él se vaya, les va a enviar a todo el mundo. Entonces ellos necesitaban tener poder, hacer cosas mayores que Él. No porque los que iban a hacer tenían más poder que Jesús. No, hermano. En absoluto. Sino porque era necesario que el Evangelio corriera por todo lugar. Él podría haber hecho cosas mayores, hermano, en la tierra, pero no hubiese formado los discípulos. Él hubiese recorrido toda la tierra haciendo señales, prodigios, milagros por todo lugar, pero no hubiese formado discípulos. ¿Cuál fue el énfasis de Jesús? Formar discípulos. Formar, porque ellos iban a ser los que iban a llevar este evangelio. Y es por esa razón que tú estás siendo discipulado. Yo no sé de los que están aquí cuántos Dios obra en su vida y su vida está siendo transformada, convertida por Dios. No, a veces cuando yo los miro de aquí, uno puede mirar los rostros, ¿no? La forma como lee la palabra, si la leen, no la leen, ¿no? Entonces, cuando uno ya mira eso, más o menos ya el Espíritu Santo te va mostrando su condición en la que están, ¿no? Algunos tienen poco interés, otros tienen mucho interés. Algunos Dios les habla y se ve que les habla, pero ahí nomás se quedan porque la próxima semana vuelven igual. No ha habido cambios, no ha habido nada en su vida. Pero sabes una cosa, Dios sigue obrando en tu vida. Va a seguir obrando. ¿Hasta qué? Hasta el día en que diga ya no. O hasta el día en que tú decidas hacer lo que Él quiere que tú hagas. Pero después no vayas a decirle, como algunos dicen, ¿no? A veces hay cambio de pastores y después dicen, no, acá nunca nos enseñaron, esa es la clásica, hermano. Yo como he estado de oficial un tiempo, tú vas a decir, no, acá nunca nos enseñaron nada, pastor, nada. No nos enseñaron. Digo, qué triste ese pastor, ¿no? Que se fue, que ha trabajado, se ha esforzado y realmente les ha enseñado porque sabemos que les ha enseñado, y digan después eso, ¿no? Y no es porque Él no les enseñó, es porque no tomaste ese interés. Porque no te interesan las cosas de Dios.
Estás porque algunos están, por ejemplo, ¿por qué? Porque tienen miedo, ¿no? Es que si me muero me voy al infierno. Entonces yo vengo a la iglesia, no me voy. No, igualito te vas a ir al infierno. Te vas aún peor, todavía en peores condiciones. ¿Por qué? Porque ahí cuando el Señor te ponga la razón es tú sabiendo hacia lo contrario, ¿no? Eso es más, por eso dice, por eso a veces Dante Gebel, dentro de sus locuras que tiene de predicación, él dice, ¿no? De que si tú te pierdes, piérdete bien, pues, ¿por qué estás ahí a media? Piérdete, embárrate, ándate al mundo y con todo lo demás. Y es verdad, mi hermano, de verdad. No juguemos a ser cristianos. Aquí sí. Entonces el tema es la promesa del Espíritu Santo. Aquí dice, yo los voy a enviar, yo voy a rogarle, yo le voy a suplicar a mi Padre para que le dé el Consolador, para que esté, el Consolador, la palabra es el que está a tu lado, o el que está en ti. Esa es una discusión muy grande teológica sobre esta palabra Consolador, hermano. Algunos le dicen Paracletos, los católicos a través de la Biblia de Jerusalén le dicen Paraclitos, y en base a eso comienzan a decir un montón de cosas. Pero vamos a lo más sencillo, a la definición literal, al que está a tu lado, o al que está dentro de ti, o algunos ya aceptemos la palabra abogado, el que va a abogar por ti, el que te va a defender ante alguien, pero principalmente es el que está a tu lado, el que está en ti, porque ¿para qué es el Espíritu Santo? Para que tú y yo podamos cumplir con los mandamientos. Para que Él va a estar a nuestro lado, Él va a estar en nosotros para darte el poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, es decir, el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Dentro de nosotros, en nosotros, para vivir conforme a la palabra, para cumplir los mandamientos. El énfasis de Juan no es hacer como el libro de los Hechos, sino el énfasis de Juan es permanecer en Cristo. Es decir, permanecer en Cristo por medio del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo lo que va a hacer es presentarnos a Cristo, formar a Cristo en nosotros, enseñarnos todo lo que Cristo quiere que nosotros sepamos acerca de Él y acerca del Padre, afirmarnos en Cristo, para que al estar en Cristo estamos en el Padre, al estar en el Padre está en nosotros, es decir, la Trinidad en nosotros, en acción. Porque Jesús va a decir, el que está en mí está en el Padre. Y después va a decir más adelante en el capítulo 16 de Juan, el que está en el Espíritu Santo está en Él. Tú tienes el Espíritu Santo, estás en Cristo. Y si estás en Cristo, estás en el Padre. Es decir, aquí Jesús está hablando de la Trinidad. Pero el énfasis en esta mañana no quiero ir a la Trinidad, sino a lo que realmente Dios quiere que tú y yo sepamos. Aquí no está hablando, hermano, de dones, de llamado al ministerio, de imposición de manos. No. Aquí está lo más importante que eso. Es más trascendental que eso. Porque como consecuencia de eso, si tú estás en ello, Dios te da los dones, el llamado al ministerio, ejecuta su poder para que tú hagas cosas gloriosas y grandiosas en el nombre del Señor, porque el Señor quiere que tú y yo llevemos el Evangelio. Esto no es solamente para los 12, es ahora para nosotros. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, para poder obedecer los mandamientos, el Señor envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en la Trinidad hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen los mismos atributos. Tienen la misma condición. Ninguno es más, ninguno es menos. A veces algunos hermanos dicen, la primera persona es Dios en primer lugar. La segunda persona es Jesucristo en segundo lugar. Y el Espíritu Santo en tercer lugar. Entonces ya clasifican, ¿no? Pero no. Delante de Dios los tres, ellos son iguales, hermano. Y tienen manifestaciones, atributos tan igual. El atributo del Padre lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Ahora, en la operación, cómo operan, ese es distinto. El Padre está creando, hasta el día de hoy crea y mantiene su creación, es el soberano. El Hijo ejecuta la creación. El Hijo ahora para nosotros el que nos ha salvado, nos convierte. Y la demanda de Dios es que nosotros seamos semejantes a Cristo. Por eso que el Espíritu Santo está para formar a Cristo en nosotros.
Porque una de las labores más importantes es formar a Cristo en nosotros, hermanos. Y esa obra no es humana, esa obra es divina. Y a través de la palabra, cuando tú y yo vamos entendiendo la palabra y comprendiendo la palabra, el Espíritu Santo toma esa palabra y que en nuestro corazón es corazón de carne, comienza ahí a que se haga realidad. Y cuando nosotros vamos viendo nuestro corazón, ya no es un corazón engañoso, perverso, pecador, sino cada día se va asemejando más a Cristo. Va acercándose más a Él, a tener a lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Por eso que necesitamos tenerlo siempre, siempre como el consolador, como aquel que en ningún instante nos va a dejar, que está a nuestro lado o que está en nosotros, ¿no? Para que esté, dice, con ustedes siempre, es decir, el Espíritu de verdad. ¿Por qué habla del Espíritu? Él ha dicho, yo soy el camino y la verdad, ¿no es cierto? Yo soy el camino. Ustedes tienen que entrar al cielo o a cualquier lugar de la divinidad, es a través de mí y en mí, porque yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, ya estamos en el camino, pero ahora tenemos que vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque, ¿qué hizo Satanás en el Edén? Fue y engañó a Eva. Y a partir de ese momento hay dos reinos, el reino de la verdad y el reino de la mentira, ¿no es cierto? Cuando tú miras, ¿no? Satanás, con que Dios ha dicho, de ahí para adelante se gesta todo un sistema que está basado en la mentira total y absoluta. Y la mentira o el engaño es tan poderoso que nos engaña a nosotros también cuando perdemos esa visión de estar en la luz, que es Cristo. Vamos a ver en Juan 8:44, ya Jesús ha hablado de eso también, porque algunos creemos que porque estamos en un lugar o pertenecemos a una iglesia, ya no tenemos problema, ¿no? Pero en realidad no es así, hermano. La iglesia no me salva, la denominación no me salva, el estar bautizado con el Espíritu Santo no me salva, ¿me entiende? El que yo tenga dones no me salva. El bautismo, el don, el ministerio son consecuencias de que yo vivo como hijo de Dios. Eso no salva, hermano. El que salva y convierte es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, después de ello, Dios nos da dones, pero eso hay que cuidarlos, preservarlos para la gloria de Dios y presentarlos. Dice en el 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. Qué difícil, ¿no? Cuando Juan, después seguro de meditar tantos años en esta palabra, y después cuando ya Dios le dijo que le escribiera por medio del Espíritu Santo, ¿cuántas veces habrá recordado, ¿no? ¿Cómo era posible que Dios no creyera al Señor? Yo estaba como en el reino de las tinieblas, yo estaba en el reino de la mentira. La mentira, que es Satanás, que es el padre de ella, tiene tanto poder que nos engaña, hermano, y nos impide ver la luz. Por eso que aquí Jesús está hablando de eso. Jesús está yéndose ya pronto y Él quiere afirmar estas verdades que son poderosas. Pero Él está diciendo, no lo pueden hacer solo ustedes, necesitan al Consolador, necesitan al Espíritu de verdad para vivir en la verdad, para permanecer en la verdad. Porque yo no solamente soy el camino, yo soy la verdad. Usted tiene que permanecer en la verdad. Entonces, este espíritu de mentira, de engaño, que muchas veces nosotros caemos cuando pecamos conscientemente, hermano, estamos siendo arrastrados por el espíritu de la mentira. Hemos sido seducidos por el reino de las tinieblas, por Satanás, por el enemigo. Cuando yo creo que aún siendo pastor, aún siendo líder en la iglesia, vivo y hago cosas que no son conforme a la voluntad de Dios, yo ya estoy bajo eso, bajo ese principio, ya no estoy bajo el principio de Dios. Por eso que es
Por eso dice, yo le voy a rogar, yo le voy a suplicar a mi Padre que les envíe otro consolador, porque el consolador era también Él, ¿me entiende? Él era el consolador. Él era el que estaba con ellos. Y no lo dejó en ningún momento, no lo desamparó, no los abandonó. ¿Cómo es nuestro carácter, por ejemplo, no? ¿Nuestro carácter refleja el carácter de Cristo? ¿O fácilmente nos irritamos, fácilmente somos iracundos, por ejemplo? Puede ser que tú estés enfrentando una situación de verdad que es negativa, pero la forma como lo enfrentamos, a veces más daño hacemos enfrentando las cosas en forma negativa que como Dios quiere, y aún lo que estamos haciendo está correcto, pero la forma como lo hacemos se destruye todo. ¿Sabe cuántos mandamientos hay? 613 mandamientos. 248 positivos y 365 negativos. Dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no, son 365 y 248 positivos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vamos al primer mandamiento. El primer mandamiento, que hay un solo Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo yo caigo en la mentira de Satanás? Cuando yo pongo en primer lugar cualquier cosa que no sea Dios, ¿no? Puede ser, tengo a mi esposa y la pongo en primer lugar. Primero, antes de hacer cualquier cosa, la pongo a ella en primer lugar, ¿no? O a mis hijos, o el trabajo, o el ministerio, o la iglesia, cualquier cosa que no sea Dios. Para mí eso es más importante. Cuando decido algo o cuando pienso en algo, digo, no. Vamos a poner acá un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a poner los ventiladores para que la iglesia esté cómoda. Porque si no, y si la iglesia no está cómoda, después se molestan y yo tengo problemas como pastor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya yo estoy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el énfasis es la iglesia. Lo hago porque la iglesia no se sienta mal, para que los hermanos no tengan problema conmigo, ¿no? Yo estoy cuidando mi posición. Y eso jamás debe haber, ¿me entiende? Jamás. Hermano, es tan suspicaz. La mentira se disfraza de verdad. Esa es la característica. En segundo lugar es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Cualquier cosa que tú puedas tener, tu profesión, ¿no? Tu estudio. Yo a veces veo a los jóvenes en este tiempo que su estudio es lo más importante, o su negocio, o su trabajo. Bueno, sí, es importante, pero no es trascendental. Dios es primero. El otro día estaba pensando, ¿no? Dice que los viernes es sábado chico, ¿no? Y el sábado es sábado, pues, y el domingo es sábado grande, pues, ¿no? Cuando yo digo sábado y entiendo la palabra sábado, sábado significa el día de reposo. ¿Me entiende? Día de reposo. Entonces, para los adventistas o para los que creen, el día de reposo es el día sábado, pero para nosotros es el domingo, ¿me entiendes? Si yo lo hago como broma, está bien, pero si yo lo entiendo y comienzo a decir, es verdad, ¿no? El viernes, los judíos, para ellos no comienza el día sábado, el día de reposo, comienza a las 5 de la tarde, el día viernes, el día de reposo. Para el viernes ya ellos ya están a las 5 de la tarde, comienza el día de reposo hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Ellos lo hacen, por ejemplo, porque ellos aman el día de reposo. Para ellos el día de reposo es muy importante, más importante que Dios muchas veces. Y en la gran mayoría de ellos, por ejemplo, ahí ya el día de reposo se convirtió en una idolatría. ¿Me entiende? El ministerio, el llamado, es decir, cualquier cosa. Entonces ahí yo no estoy amando a Dios, ya no estoy cumpliendo los mandamientos. Los mandamientos me dirían a mí, yo soy el primero. Dice, no, hay un solo Dios y a ese único Dios yo me tengo que siempre dirigir. A ese Dios yo tengo que amarle con todo mi corazón y le pido a Dios, Señor, enséñame a amar a ese único Dios, porque yo no quiero tener otro Dios. Yo no quiero yo mismo endiosarme o endiosar a alguien creado. O en segundo lugar, Señor, no permitas jamás. Y yo le pido a Dios que
porque tu palabra dice que yo tengo que creer, yo tengo que amarte obedeciéndote, entonces yo tengo que amar a ti solamente y ponerte a ti, adorarte a ti, solamente a ti, Señor, solamente a ti, Espíritu Santo. Por eso que ahí va a estar el Consolador a mi lado para enseñarme, para guiarme, que Dios tiene en primer lugar cumplir el primer mandamiento y en segundo lugar no poner ningún ídolo. El que me va a enseñar, el que me va a decir que lo puedo hacer es el Espíritu de Dios. ¿Está entendiendo? Y Él es el Espíritu de verdad, porque Él no me va a engañar, Él no me va a mentir y te va a decir, cuando yo estoy creyendo eso, estoy orando y viene un pensamiento a mi mente y me tumba y me dice, tú crees que me estás adorando. Y cuando me doy cuenta, estoy haciendo cosas que son de mí para Él y que a Dios no le agrada. Y me doy cuenta que no estoy adorando a Dios, que tengo otro Dios, que yo mismo me he endiosado, ¿no? Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tú puedes cumplir con tus padres, hacer todo lo que haces. ¿Por qué lo haces? Porque tengo que cumplirlo, pues, porque ya, pues. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra. No. Ahí, por ejemplo, ya estás fuera de orden ya. No. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado estos padres. Porque la palabra de Dios me dice que tengo que honrarlo. Porque si yo honro a mis padres, honro a Dios. Porque el Padre es la representación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Al honrar como manda la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, yo estoy aprendiendo y ejercitando el honrar a Dios sobre todas las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién te enseña todo eso? Es el Espíritu Santo. Y comienza este principio, comienzas a aplicarlo a todos los mandamientos, a todas las ordenanzas, a todo. Le dice, Señor, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo solamente porque por temor, por miedo, porque lo hago mecánicamente? No, yo quiero conocerte. Yo quiero entender por qué hago y cumplo con este mandamiento, por qué tu Espíritu Santo me tiene que enseñar, porque tú me has dicho que tú vas a rogar al Padre y me vas a enviar al Consolador. ¿Para qué? El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. No, perdón. Y para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes no lo conocen porque permanece en ustedes y estará en ustedes. Ahora está en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, está en nosotros. Yo sé que esto no es fácil, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, le pidamos a Él, Señor, yo quiero cumplir con tu mandamiento. Yo quiero honrar, Señor, cuando tú haces un servicio. No porque el pastor te lo pide, no porque la iglesia te lo pide, porque te sientes honrado. Yo, pecador, yo, hombre que realmente odiaba a Dios y estaba lejos de Dios y que no creía en Dios y decía a la gente que Dios no existe, el día de hoy Dios me llama y puedo servir a Dios. ¿En dónde? Limpiando el baño, pues. Limpiando el baño en la iglesia. Porque aquí vienen los hijos de Dios, las hijas de Dios, ¿a qué? A hacer algo importante en su vida. Y para mí es una bendición limpiarlo. Me siento honrado por Dios, porque Dios me está usando para algo. ¿Entiende? Pero si yo lo hago, se me agarra conmigo. Yo ¿sabe quién soy yo? No, hermano. Pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios, el que está a tu lado, el que está en ti, porque esa es la palabra consolador, Él te da el poder, ese amor, lo haces porque lo amas a Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque puedo servir en algo. Antes yo todo lo que hacía era destrucción, hacía cosas malas, dañaba a la gente, pero ahora estoy haciendo algo bueno. ¿Cuánto más si un día el Señor a través del Espíritu Santo te muestra el talento, los dones que Él te ha dado? Y comienzas a enseñar a un grupo de hermanos o personas, o comienzas a evangelizar con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y la gente se está convirtiendo porque tú te sientes honrado, te sientes, como decía Pablo, yo el primero de los pecadores, te sientes un pecador, Dios me ha escogido a mí, me ha llamado a mí, Él quiere hacer su obra. Yo sé que yo no lo puedo, pero el Espíritu Santo, la palabra que Él me ha ido enseñando, ahora está en mí y tengo que cumplir con este mandamiento de evangelizar, de proclamar el Evangelio. Me siento honrado,
¿Me entiendes? Me siento honrado. ¿Qué talento? Cualquier talento que Él te da es de Dios, no es tuyo. Todo hombre, pecador o no pecador, cristiano o no cristiano, tiene talentos. Porque con el talento Dios te da para que tú te ganes el pan de cada día. Pero cuando Dios nos convierte y nos transforma, ese talento es para la gloria de Dios. Ese talento es para el reino de Dios, para usarlo, para su gloria, para su honra, amado hermano. Cuando tú y yo trabajamos y recibimos un jornal, recibimos un dinero, ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del Señor. Ese dinero es de Él. Y Él te lo va a administrar, a que tú lo cuides, a que tú lo hagas bien, que seas un buen administrador fiel de lo que Dios te está dando y tú mismo eres consciente de todo lo que te cuesta conseguir ese dinero. Pero si tú te dejas arrastrar por este mundo pecador, por este mundo vano, por este mundo que no tiene ni pies ni cabeza y comienzas a ser parte de este consumista y te comienzas a consumir cosas y después dices, uy, no tengo dinero. Pero si Dios me ha dado trabajo, ¿y cómo no tengo? Es porque te has dejado engañar por el reino de las tinieblas, por el reino de la mentira, de la falsedad. Pero cuando tú vives en la verdad y permaneces en la verdad, ¿me entiendes? No vas a hacer eso, porque Cristo está en ti. Él gobierna y reina. El Espíritu Santo te va a hacer qué es lo que vas a gastar, qué es lo que no tienes que gastar, dónde tienes que invertir tu dinero, qué es lo que tienes que hacer con ese dinero que Dios te ha dado a administrar, porque un día Él te va a pedir cuenta. ¿Cuándo? Cuando no tengas que comer, cuando no tengas para vestirte, cuando estás ahí enfermo y no hay nadie que venga para comprarte, no tienes nada para la medicina, no tienes jubilación, no tienes nada. Y dijiste que eras cristiano y has sido cristiano hace 30 años y llegas en esa condición. No, hermano. Ahí has sido engañado por el reino de las tinieblas, por el reino de la mentira. No has cumplido con mandamientos de Dios. Que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo, ¿me entiende? Por eso aquí dice, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Y en el versículo 26 dice, 14, 26, pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará. Estará siempre a su lado, estará con ustedes y les enseñará todas las cosas. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho, todas las cosas que ustedes me han visto hacer y todas las cosas que yo les he dicho, Él les va a recordar para que ustedes lo hagan, porque no se olviden que ha dicho Jesús, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. En mi nombre, dice, ¿no? Dice el 12, el que de cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras mayores que yo, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidas al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Te imaginas? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso que esto es tierra o un caminar santo, un caminar con mucho temor y temblor, porque todo lo que tú tienes es de Dios. Y lo que tienes que pedirle al Señor es en su nombre, no en el nombre mío. No, esta es mi plata, este es mi dinero, esta es mi vida, esta es mi familia, este es mis hijos, no. El día que te pasa algo a tu familia, te pasa algo a tus hijos, ¿a dónde corres? Ahí recién corres a Dios. ¿Te acuerdas que Dios está ahí? Y cuando realmente tenías que buscar a Dios, Dios va a estar ahí, pero no puede actuar, no porque Él no quiera, porque tú no has honrado a Dios, no has cumplido sus mandamientos y Él no te puede ayudar, Él no puede intervenir, porque Él se negaría a sí mismo, ¿me entiendes? Porque tú no lo amas más a cualquiera que a Él. Por eso que es una demanda grande, que solamente necesitamos, por eso la importancia de estar unido a Cristo, de estar unido al Espíritu Santo. En el capítulo 16, versículo 13, para ir terminando, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Jesús no hablaba por su propia cuenta. ¿De quién hablaba Jesús? Del Padre. Mire ese principio Jesús lo dice, ¿eh?
Ya le hemos leído en Juan 14. Las cosas que Jesús lo hacía en todo lo que el Padre le decía. Y el Espíritu Santo va a hacer lo mismo, dice. Sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Gloria a Dios. Por eso mire la unidad. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Tenemos que tener esta promesa y dejar que Él obre en nuestras vidas. Sí, Dios a través de ti va a hacer señales, prodigios, milagros, cosas increíbles, cosas inauditas. Pero ese no es el énfasis principal. Si tú quieres que Dios te use en ese nivel, primero hay que estar aquí, en el nivel de vivir en la verdad. Vivir bajo los principios de Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios. Porque, amado hermano, a veces tú puedes creer que las señales, prodigios, milagros que se está haciendo a través de ti son de Dios. Bueno, el enemigo también hace milagros, hace proezas. Lo hace, hermano, no hace. Pero son para afianzarte en Él y te quedes en el reino de la mentira, en el reino del engaño, viviendo una vida que no es conforme a Dios. ¿Tú crees? Por eso muchas veces he repetido y lo vuelvo a repetir mejor, cuando Elías va y lo reta a los profetas del Baal, que eran 850, le dice, a ver, ¿quién hace llover fuego del cielo? Los profetas del Baal estaban locos, hermano, no, ellos hacían llover fuego del cielo. Ellos hacían llover fuego del cielo. Y tú buscas testimonio de gente ahora a través de la historia, que los chamanes, todo este tipo de brujos, cuando se unen, hermano, ven manifestaciones increíbles, diabólicas, terribles. Pero ahí había uno más poderoso, un solo hombre nada más, Elías, un hombre que le creyó a Dios, lo retó y cerró los cielos. No hubo ni un fuego del cielo cayó, solamente cayó el fuego santo cuando él oró y consumió. Yo no sé de dónde sacó Elías tanta agua, hermano, porque no había agua. Cuando dice, le mandó traer a su gente agua y comenzó a llenar el altar, y más agua, y más agua. Yo no sé dónde sacó agua, de verdad, cuando uno mira eso es increíble, ¿cómo tanta agua? Y el fuego cayó y consumió todo el agua y todo el sacrificio. ¿Y qué hizo Elías? Agarró y persiguió a todos los profetas del Baal y él mismo los mató, hermano. 450 profetas mató Elías, porque él vivía en la verdad y permanecía en la verdad. El pueblo de Israel, la gran mayoría del pueblo, no todos, pero una gran mayoría se había ido detrás de Baal, detrás de los dioses pecadores. Nosotros estamos en la verdad, nosotros estamos y tenemos que permanecer, y el Consolador, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, Él va a estar siempre con nosotros para presentar a Cristo siempre en nuestra vida, para vivir conforme a la voluntad de Dios, porque nada hará por sí mismo, aunque Él lo pueda hacer, pero ahora Él está en nosotros para hacer las cosas que Cristo quiere que hagamos, porque para eso Dios lo ha puesto. ¿Para qué? Para que si Cristo es glorificado, el Padre es glorificado y ensalzado, porque eso Jesús va a decir, si el Cristo es glorificado, yo soy glorificado, mi Padre es más todavía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen esa labor, y es tiempo, amado hermano, en este tiempo vamos a ver la gloria de Dios, pero si vivimos ¿en quién? Dependiendo de Dios por medio del Espíritu Santo y viviendo en el Espíritu de la verdad conforme a los principios de su palabra. Y Él dice, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a abandonar en ningún momento. A nosotros, hermanos, no está hablando ahorita a los apóstoles, no, aquí, a ti y a mí. Él no nos va a dejar huérfanos, Él va a estar con nosotros. Son promesas de Dios, pero si me amas, cumple mi mandamiento y yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con ustedes para siempre. Aleluya. Gracias te doy, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres bendito. Señor amado, haznos entender esta promesa de tu Espíritu que está condicionada, Señor amado, a glorificar al Hijo, glorificar al Padre. ¿Para qué? Para vivir en la verdad, permanecer en la verdad y vivir conforme a esa verdad, para que en Él podamos cumplir todos los mandamientos, porque sin Él no podemos cumplir los mandamientos. Vamos a estar siendo engañados, Señor, y vamos a terminar
terminar en el reino de las tinieblas, pero contigo, Señor, podremos cumplir los mandamientos porque te vamos a obedecer, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a obedecerte siempre, porque tú nos vas a enseñar la verdad y permanecer en la verdad y te vamos a obedecer, y al obedecerte vamos a demostrarte, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que te amamos porque estamos dependiendo de ustedes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Santa Palabra para vivir conforme a los principios tuyos y cumplir los mandamientos y decirte con toda libertad que te amamos, pero en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.